Bueno, aquí está el tema de la jornada. Los persiguen los extorsionadores, Alejandra. Así es, Ander, estamos hablando de pilotos de transportes de buses rojos, quienes optan y deciden cambiarse de oficio y en este caso pues también son perseguidos por los extorsionistas. Nos acompaña Julio Rivera Clavería y Julio Talamonti para abordar este tema. Bienvenidos, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes. André, licenciado Rivera Clavería, televidentes, sí, esto parece una situación de verdad de no creérselo, es decir, de tratar de salvar la vida, ¿no? Manejando estos transportes, estos autobuses rojos tan acosados por los extorsionistas. Bueno, y pasar a otra situación similar porque se van a manejar taxis y está bien, transportan gente, pero también transportan la muerte en el sentido de que ahora están siendo asediados por los extorsionistas. Parece ser un círculo vicioso del cual no se puede escapar, licenciado Rivera Clavería. Buenas tardes a todos. Es muy difícil porque uno de los graves problemas de la extorsión es que se produce de múltiples formas, fuera de las prisiones y dentro de las prisiones. Esto implica todo un trabajo en el que tiene que haber una coordinación exhaustiva por parte de la Policía Nacional Civil, del Ministerio Público, pero sobre todo con muchísima tecnología. Si no ponemos a funcionar tecnología y no trabajamos coordinadamente, el esfuerzo no vale la pena. Yo vuelvo a repetirlo. Si no se resuelve el problema penitenciario con una reforma a fondo del sistema penitenciario, esto va a ser lo de no acabar nunca. Es decir, usted muy bien lo planteó, es un círculo vicioso, simplemente ellos quieren salir de la extorsión en buses, van a caer a los taxis, pueden caer en mototaxis, pueden caer en bicicletas o en mototaxis y de todos modos van a estar siendo extorsionados. Por lo tanto, la extorsión tiene que ser un fenómeno al que hay que ponerle muchísima atención por parte del gobierno y trabajar fuertemente para ir desarticulando esas estructuras. Retomando las palabras de Rivera Clavería y Julio Talamonti, sí. Necesita una reforma el sistema penitenciario. Ya lo has dicho tú hasta la saciedad acá. Tú fuiste director del SP en algún tiempo atrás y el licenciado Rivera Clavería hablaba de tecnología. ¿Qué fuera del sistema penitenciario si se hubiera continuado con el proceso tecnológico de aquella época para acá, Talamonti? Bueno, seguramente hubiese cambiado. ¿Por qué? Porque en aquella época, y estamos hablando ya del año 2009, ¿no? Implementación del bloqueo de señal celular. 12 años. Implementación del bloqueo de señal celular. No la panacea, pero sí sabemos todos que una reducción del 62% del índice de extorsión. ¿A esto qué le seguía? Le seguía la instalación precisamente de portales electrónicos de ingreso a las cárceles, es decir, a formas como en las que la revisión de los aeropuertos, ese tipo de tecnología se iba a utilizar. Se iba a implementar en aquel momento el sistema AFIS que permitía guardar la ficha decadactilar, el iris del ojo, ¿verdad? Que es todavía más exacto que las huellas digitales y toda la información de las personas que estaban llegando a visitar a los privados de libertad. Esto nos hubiese permitido tener un control electrónico como fuerzas de seguridad y como Estado de quiénes son aquellas personas que más frecuentan las cárceles para saber si es porque son amigos, si es porque son parientes o simple y sencillamente es porque sin tener ninguna relación de amistad, de parentesco o de lo que sea, llegan única y exclusivamente a llevar y a traer instrucciones de aquí para allá. Julio Rivera Clavería, sabemos las autoridades este día reportan 8 capturas tras allanamientos y las personas detenidas son personas que se dedican específicamente al tema de la extorsión, pero usted va más allá, usted habla de una reforma al sistema penitenciario, pero ¿de qué pueden servir entonces estas acciones que promueven las autoridades? Yo creo que cualquier acción que promuevan las autoridades para ir desmantelando estructuras criminales es correcta, porque efectivamente esta es producto de inteligencia y de investigación criminal. Pero al final, todo se reduce a que el sistema penitenciario se ha convertido en una casa de seguridad. A ver, me explico. Ahí los presos, los internos, los reos, los criminales, trabajan desde adentro, es decir, gozan de absoluta impunidad para poder trasegar drogas, para trasegar armamento, para extorsionar, para sicariato,
para el narcotráfico, para trata de personas, para tráfico de migrantes, para cometer cualquier delito, y encima de todos, los guatemaltecos les estamos pagando los servicios de agua, los servicios de luz, la alimentación. Por lo tanto, yo sí creo que una reforma al sistema penitenciario, partiendo de la base de la estructura, de la infraestructura, con cárceles de máxima seguridad, 23 horas de celda por una de sol para los altamente peligrosos, y de ahí cárceles de mediana y de mínima seguridad, que es una inversión grande. Pero si los guatemaltecos no entendemos que tenemos que invertir en seguridad, esta es la de no acabar, como ya lo decía el señor Talamonte. Es un círculo vicioso, y si no lo rompemos, vamos a seguir trabajando sobre lo mismo. Así es, adicionando a este buen análisis que hace el licenciado Julio Rivera Clavería, que tiene la claridad también total en este tema por la experiencia en seguridad en el campo, en lo teórico y por haber estado como viceministro precisamente de seguridad, creo que otra cosa importante, si no hacemos algo rápido, vamos a llegar a un punto en el cual, aún construyendo esa infraestructura de la cual estamos hablando acá, que puede ser de las mejores cárceles de supermáxima seguridad, con esas Bartolinas que bien estaba diciendo el licenciado Rivera Clavería, vamos a llegar a un punto en el que si no lo hacemos rápido, esto va a requerir todavía más inversión. ¿Y a qué me refiero? Es decir, ya no le vamos a poder confiar estas cárceles al propio personal guatemalteco, porque ahí se crea ese vínculo, se crea la corrupción, se crea la situación permeable, y entonces muy probablemente para poder tener esta certeza de que vamos a retomar el control total de las cárceles, haya que adoptar inclusive modelos como varios países latinoamericanos. Chile lo hace, lo han hecho algunos otros también acá, como por ejemplo el caso de Honduras y Belice, de una manera incipiente, y México, que ha tenido un avance. Algunas cárceles, sobre todo las de supermáxima seguridad, controladas por empresas literalmente extranjeras, privadas, especialistas en el tema de seguridad penitenciaria, para tener la total certeza de que ahí no hay un vínculo de corrupción con el personal nacional. ¿Y cómo han visto ustedes, y la pregunta en primera instancia para el licenciado Rivera Clavería, que está en su casa, y luego para ti, Talamonte, aquí en el estudio, cómo han visto ustedes que el presidente de El Salvador se involucra directamente en el control de sus cárceles allá en el país centroamericano? ¿Será que también podríamos ver algo así en Guatemala en un futuro cercano? Pues eso va a depender de quién sea el presidente del país, pero yo creo que el presidente Bukele tiene claridad en lo que está haciendo, y el resultado pues lo demuestra. Yo espero que le siga yendo bien por el bien de los salvadoreños, y ojalá que nosotros tengamos la oportunidad de que esto pueda cambiar y mejorar. Hablando en el caso específico de este día, nos enfocamos en pilotos de buses rojos, quienes cansados, asediados y presionados, en este caso acosados por el tema de la extorsión, deciden conducir taxis, deciden cambiar y ya no el bus rojo, sino utilizar el taxi. Sin embargo, son perseguidos y acosados de manera continua. ¿Qué opciones podrían tener ellos para laborar? Definitivamente necesitan generar dinero para poder vivir así como lo hacemos todos, pero ¿qué opciones se les pueden dar a ellos y reducir este nivel de acoso que viven? Considero debería ser también el Estado quienes dé acompañamiento, quizá a través de programas, para poderles brindar estas opciones. Julio Talamonte. Gracias, Alejandra. Sí, a ver, tenemos que entender una situación. El problema de la inseguridad en Guatemala, y sobre todo el problema del fenómeno de la extorsión, tenemos que atacarlo, pero atacarlo de fondo. Es decir, el tener inteligencia de Estado es vital, definitivamente que sí. El meterlos a la cárcel, algunos extorsionistas, es importante, también es cierto. Pero no vamos a acabar realmente con este problema cuando las causas que generan esto y que están allí a flor de piel, en cuanto a la desunión familiar, la desintegración que existe, el hecho de que los hijos son presa rápido de las pandillas, y que a través de las pandillas ellos consiguen esta identidad porque no hay obviamente trabajo, no hay oportunidad, hay una debilidad en los sistemas de salud, educativo y todo lo demás. Si no atacamos todo eso en su conjunto, junto con esta reforma penitenciaria, junto con esta persecución
al tema de la extorsión, junto con tener probablemente fuerzas de tarea especializadas para combatir y perseguir a los extorsionistas, esto no va a cambiar, porque metemos hoy a la cárcel 10, pero mañana en la calle hay 20 más. Entonces tenemos que entender que es una cuestión muy integral que conlleva todavía muchísimas más opciones. De lo contrario, Alejandra, no le vamos a poder brindar ninguna opción, no solo a los taxistas, a los pilotos, sino que a todo guatemalteco emprendedor. Licenciado Rivera Clavería, ¿por dónde habría que empezar una reforma penitenciaria, pero digamos en el plazo inmediato, ahora mismo? ¿Dónde podríamos empezarla? Por la infraestructura. Definitivamente es la infraestructura el primer paso. Posteriormente hay que hacer un análisis a fondo de todo el personal administrativo y de seguridad, y por último una reforma a la ley orgánica, manuales y reglamentos, porque de otra manera esto no sale. Es decir, y como muy bien lo dice el señor Talamonte, este es un tema en el que las causas juegan un papel determinante para que las personas se involucren en la extorsión. Y hay que entender también y tenerlo bien claro que hoy se está tratando el tema de los pilotos que estaban en buses rojos y que se trasladaban a los taxis, pero la extorsión forma parte de un problema que afecta a la sociedad guatemalteca. Así es, a la sociedad guatemalteca en general. Tiene toda la razón, licenciado Rivera Clavería. Aquí, André Alejandro, al licenciado Rivera Clavería, una cuestión importante también es el hecho de que el sistema penitenciario como tal, ya estamos claros de que necesita una reforma integral. Lo decía el licenciado Rivera Clavería, infraestructura moderna, tecnología, ¿verdad? Que también eso es lo que estábamos viendo. Pero a la vez de todo esto de la reclasificación de puestos, salarios y todo lo demás, muy probablemente tengamos que hacer un poquito más como lo ha hecho México, es decir, sacar del Ministerio de Gobernación este monstruo que es el sistema penitenciario, que no funciona, que no sirve, que no se compone, volverlo el Instituto Penitenciario Guatemalteco, solo por ponerle un nombre, habrá que buscarlo mejor, y poder desde ahí retomar el control paso a paso, cárcel por cárcel, y mantenerlo, porque si se hace todo este gasto en infraestructura, en nueva administración, en tecnología, pero se deja el mismo sistema como tal, bajo el mismo formato de gobernación, a los 2 años va a estar nuevamente corrompido. Julio Rivera Clavería, para ir finalizando con este tema, ¿tiene el Estado de Guatemala la capacidad económica para poder realizar estas reformas, tal y como usted lo mencionaba, específicamente en el tema de infraestructura y también en la implementación de tecnología? ¿Tiene Guatemala los recursos para poder hacerlo? Fíjese que uno de los graves problemas es que muchos de los préstamos, y específicamente para la construcción de cárceles, está detenido en el propio Congreso de la República. Es un préstamo del BID por $300 millones, si no estoy equivocado. Y yo creo que al final es una equivocación no hacerlo, porque efectivamente el pueblo es quien al final paga los platos rotos de no actuar rápidamente en el Congreso de la República o en el Ejecutivo para iniciar este tipo de obras. Ya lo decía el licenciado Talamonte, pues en el tema de sacar el sistema penitenciario creo que hay que revisarlo bien, porque también salió migración y al final sigue siendo el mismo problema de corrupción. Creo que hay que buscar tal vez nuevas alternativas que puedan ser manejadas de manera distinta. Yo no sé cuál sería el mecanismo en este momento, pero creo que es oportuno comenzar a pensarlo para tratar de ponerlo en práctica y que verdaderamente sea funcional. Pero vuelvo a repetirle, dinero hay, y si no, hay que hacer los préstamos, porque los guatemaltecos debemos de entender que aquí está de por medio la vida y la seguridad de absolutamente todos los guatemaltecos. Si no se invierte en seguridad, van a seguir viendo muertos, extorsionistas, secuestradores, abusadores sexuales, etc. Es sumamente importante que efectivamente se reforme todo el sistema de seguridad y de justicia del país. Gracias a ambos por haber participado en esta tarde, aquí en este análisis. Julio Rivera Clavería desde su casa, el licenciado Julio Talamonte acá en el estudio.